Conexión UEM. Abrimos la conversación. Hola, bienvenido a Conexión UEM. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de sumo interés y sobre todo de suma importancia para el desarrollo del pensamiento filosófico y el pensamiento crítico. En Universidad UEM nos preocupamos mucho por formar a las generaciones que de alguna manera también se van a integrar al día a día dentro de las aulas. Y ello tiene que ver con la educación. Educar no solamente es un acto de enseñanza, sino también es un acto que lleva responsabilidades y como tal nos lleva a tener que pensar sobre su ser y sobre su hacer y sobre todo en la perspectiva de lo que queremos alcanzar con la educación. El día de hoy nos acompaña el doctor Dimas Chávez Oliveros, docente de Universidad UEM, plantel Chimalhuacán, quien nos va a hablar sobre la filosofía y la educación, no solamente en su relación, sino también en lo que la compone y los alcances que tiene en el desarrollo. Acompáñanos en este podcast. Es momento de conectarnos. Compartimos ideas, historias y pensamientos que nos acercan a nuevas formas de ver, crear e innovar. Esto es Conexión UEM. Le doy la bienvenida al doctor Dimas Chávez Oliveros, docente de Universidad UEM plantel Chimalhuacán. Sea bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias. El día de hoy, como ya se los había adelantado, el tema versa sobre la filosofía y su relación con el ser y el hacer. ¿Qué nos puede decir sobre la ontología de la educación y la filosofía? Bueno, pues me parece justamente necesario hacer ejercicios de reflexión filosófica profunda y el acto educativo entenderlo no solamente como una relación interpersonal entre docente y estudiante. A mí me parece que va más allá y entonces estaríamos en la postura de entender que se trata de básicamente dos dimensiones. Como mencionas, la dimensión ontológica que tendría que ver con el ser docente. Y la otra tendría que ser, un poco más yendo a la praxis, el hacer del docente. Sin embargo, no entendemos pues que por supuesto no es una situación que se dé estática, ¿no? Donde el docente solamente es un reproductor de un proyecto educativo, de un programa de estudios y el estudiante simplemente es un receptor. Parece que hay una interrelación entre ambos. El docente se constituye yendo al estudiante, entendiéndolo en esta relación dialéctica y el estudiante también le aporta información al docente y por lo tanto se construyen y se constituyen ambos para que lo educativo vaya más allá de una simple relación enseñanza-aprendizaje y que empiece a apuntar un poco hacia algo que a nosotros nos ha interesado durante mucho tiempo, que es la relación profunda ética. Ok, bueno, ahorita mencionaba esta relación sincrónica, no solamente del docente, sino también con sus alumnos, pero antes de pasar a este tema que es muy interesante, me gustaría saber, o mejor dicho, preguntarle, ¿por qué cree que los docentes suelen temerle a la filosofía y sobre todo esta cuestión de pensar entre su hacer y su quehacer, por ejemplo? Bueno, yo no creo que le tengan como mucho miedo, ¿no? Yo lo he practicado en las clases que atiendo aquí en UEM, en los 3 niveles, atiendo licenciatura, maestría y doctorado, y obviamente es un proceso paulatino, un poquito sistemático, y es ir poco a poco, ir ingresando a este mundo, acercarte al discurso. Prácticamente la situación de la filosofía pareciera ser a veces que es como un lenguaje o un discurso difícil. No es difícil, dice Edgar Morin, es un discurso complejo. Entonces habrá que entenderlo desde el paradigma pues, de la complejidad y retomando la propuesta del doctor Enrique Dussel, ir llevando este discurso, esta complejidad, aterrizado a el acrecentamiento del ser y del hacer. Entonces, como docente, yo creo que el referente principal tendría que ser
pues la relación ética, ¿no? De yo con el otro y darle, dotarle, construir juntos la mayor cantidad de herramientas que le permitan construir el mundo, entender el mundo en el que vive y hacer todas las cosas que estén a su alcance para que vaya siendo una mejor persona, ¿no? Vaya siendo un ser humano integral, completo, que tenga la posibilidad de entender el mundo en el que vive y darle una respuesta. Mencionaba la parte ética, esta cuestión ética, que sin duda alguna es algo que preocupa no solamente, podamos decir, al docente, sino también a las instituciones, a los organismos de gobierno, etcétera, etcétera. Mi pregunta en este momento va dirigida sobre el peso que tiene la ética. Creo que la mayoría de nosotros damos por entendido que ser docente no solamente es enseñar el contenido, como ya bien lo mencionaba, sino también tiene que ver con la persona, ¿no? O sea, como seres humanos también transmitimos nuestro sistema de valores o nuestro sistema de pensamiento y creencias. Pero ya relacionado con la ética y con la práctica, ¿esto cómo se concilia o se lleva a cabo? Bueno, pues estaríamos hablando básicamente en dos sentidos. Estaremos hablando de la ética docente y de la ética también del estudiante, ¿no? En el sentido del ser y del hacer docente, estaría referido a entender que su labor como docente pues, va más allá de los límites de ser un ejecutor de técnicas para poder enseñar. Exactamente, nadie da lo que no tiene. Entonces, si tú eres docente y además de tu contenido del área disciplinar o del conocimiento que estás trabajando, ¿sí?, debes tener el referente de que todo el tiempo vas a estar trabajando con potencialidades de seres humanos. Entonces, ahí hay un fuerte compromiso porque tienes potencialidades de seres humanos en desarrollo y son vidas humanas. Entonces, no puedes tener márgenes de error, ¿no? Porque no te puedes equivocar en el trabajo docente. Por otro lado, la ética del estudiante tendría que ir a entender que el estar en este proceso formativo, en el proceso educativo mismo, él tendría que ser responsable de su propio proceso y adquirir la mayor cantidad de herramientas de pensamiento crítico, de reflexión, de análisis, de su propio avance, de su evaluación formativa, para que pues, pueda tener en un futuro no muy lejano una actividad profesional, pero que esté referida y que tenga un sustento epistémico, epistemológico y lo haga de la mejor manera, siempre pensando, obviamente, en tener ese impacto como ser humano en la propia humanidad. Ok, muchas gracias. Muy interesante lo que nos está compartiendo el doctor Dimas. Vamos a hacer una pequeña pausa y hay algunos puntos que me gustaría platicar con usted en nuestro siguiente bloque. Gracias. Regresamos. Conexión Web. Regresamos. Durante 4 días vivimos en Cancún, México, una experiencia que unió educación, pasión y deporte. Nuestro Congreso Nacional Multidisciplinario, UEM, bajo el tema Universo Deportivo, reunió a nuestra comunidad en un espacio de aprendizaje, encuentro e inspiración. Un congreso más de Universidad UEM. El objetivo de nuestra institución de Universidad UEM es que ustedes aprendan y disfruten de este congreso que vamos a tener realmente profesionales del deporte. Seguimos recorriendo el mundo y lo vamos a seguir haciendo para llevar a nuestros alumnos y sobre todo que el mundo conozca lo que es Universidad UEM. Muchas gracias a todos por su atención, muchas gracias a todos por su apoyo. Disfruten su estancia y sean todos bienvenidos a este congreso de Universidad UEM. Gracias. Entre cultura, identidad y emoción,
dimos inicio a un congreso que nos invitó a mirar el deporte desde una perspectiva más humana, académica y transformadora. Regresamos a esta interesante conversación con el Dr. Dimas, en el cual estamos hablando sobre el ser y el hacer del docente desde la filosofía. Sin duda alguna, esta plática nos está resultando muy interesante y muy provechosa. Gracias, Dr. Dimas. Sí, está. Siguiendo con esta plática que tenemos, sin duda nos está abriendo mucho el entendimiento y también la percepción, sin duda alguna, y espero que también a todos nuestros interlocutores. Mencionaba también en algún momento esta cuestión de las relaciones entre alumno y docente. ¿Qué nos puede decir sobre las relaciones horizontales? Muy bien, pues yo creo que parte de la historia misma de la pedagogía ha ido abriendo esa dicotomía, esa situación que se entiende en esta relación, ¿no? Donde, pues primeramente, cuando se hablaba del término tabula rasa, ¿no? O sea, el estudiante era una pizarra en blanco, era un ojo en blanco y el docente iba y escribía la historia, que lo iba a determinar incluso después como persona, ¿no? Pero alguien más ajeno, de manera vertical y lineal, le iba dando las pautas para que él fuera obteniendo este proceso formativo. Sin embargo, al paso de los años y de los paradigmas, las maneras en las que se ha concebido la misma educación, el hacer educativo, pues ha ido abriéndose un poco más, ¿no? Y ahora tenemos la posibilidad, gracias a los pensadores después de Piaget, de Ausubel, de Vygotsky, todos ellos, se ha estado abriendo la posibilidad de de que la relación docente-estudiante ya no sea tan vertical, sino que empiece a llevarse en un terreno un poco más horizontal. Aquí yo lo he planteado en alguna ocasión, sobre todo en las clases de maestría y doctorado, cuando damos clase y metemos algunos temas de estos que tengan que ver con análisis de reflexión filosófica, incluso política, pues la necesidad del trabajo de la comprensión del otro, de la otredad, ¿no? Entonces, el planteamiento es un poco complejo cuando preguntas si realmente tu estudiante es otro, ¿no? Es otro que está exactamente en el mismo nivel, tú no estás arriba, él no está abajo, estamos en el mismo nivel de circunstancial y sería una especie de ejercicio de espejo. Yo me reflejo en mi estudiante, él me da información y me regresa información y entonces veo cómo va el procedimiento, pero sí me reflejo en el otro, que es mi estudiante, me regresa información, me desdoblo en sí, me da información para sí y entonces estamos en igualdad de circunstancias, obviamente cada quien jugamos un rol distinto. Yo juego el rol docente, él juega el rol como estudiante, como aprendiz, pero nos vamos constituyendo, nos vamos aprendiendo uno del otro, yo le enseño, yo aprendo de él y él aprende de mí, etc. Entonces es una relación un poco distinta y ya no me posiciono en la postura de yo tengo todo el conocimiento, yo lo sé todo, tú no sabes nada y entonces yo te voy a enseñar cómo sí hacer las cosas, porque pues finalmente cada estudiante tiene una historia de vida, tiene un contexto, tiene un entorno y todo eso gravita para que entonces sus niveles de relación para con sus pares, con sus propios estudiantes y también con el docente o con los docentes, ¿no? Entonces, cuando tú como docente te abres a esta posibilidad de entender sí al estudiante como alguien en potencia, de estar desarrollando pensamiento, de estar construyendo, perfecto. Entonces empezamos a hacer una construcción mutua, ¿no? Y es el mismo planteamiento que hacíamos hace algún momento, que tiene que ver con si yo te identifico sí como otro y veo la potencialidad como ser humano que tienes y lo que yo haga junto contigo te hace ser mejor persona, bienvenido. Okay. Entonces, sí se requiere una situación horizontal para que se pueda dar esto. De lo contrario, sería una imposición, sería
pues algo así planteado desde la perspectiva de Michel Foucault, ¿no? En la situación de un abuso de poder, etcétera, donde pues se siente una imposición, el otro genera resistencia y entonces en lugar de que se dé un proceso constructivo, es un proceso arduo, difícil, pesado y el mismo estudiante se siente ajeno al proceso, ¿no? Sí. Entonces, incluso el área de conocimiento le resulta ajena, difícil, ¿no? ¿Y para qué voy a estudiar esto? O sea, ¿cuándo me va a servir esto en la vida, no? Entonces, ahí sí se requiere implementar toda la cantidad que se requiera de herramientas, de instrumentos para poder entrar en este proceso. Yo, por ejemplo, acá en UEM, lo que he estado planteando es, por ejemplo, utilizar algunas inteligencias artificiales como instrumentos, ¿sí? Pero yo lo he planteado junto con mi gran amigo, el doctor Carlos Hernández Colunga. Tenemos un planteamiento que tiene que ver, sí, con el uso de la inteligencia artificial en todas las áreas, pero siempre con un uso ético y además responsable de la herramienta, Sí. ¿no? O sea, sí a la herramienta, pero es una herramienta. No te va a hacer todo el proceso. O sea, tú tienes que pasarlo por el tamiz de la revisión del pensamiento crítico. Lo ¿no? te desligas. Claro, entonces desligas de él y entonces lo utilizas como una herramienta para potenciar y acercarte a la construcción de tu propio conocimiento. Vaya, en verdad que lo que nos menciona, sin duda alguna, nos habla muchísimo de esta parte que a veces no exploramos o no nos atrevemos a explorar de la educación. Y de aquí me vienen un par de comentarios que quizá queden al margen, ¿no? El primero sería esta parte de que el docente al final del día tiene que conocer a su alumno, ¿no? Y también aprender de él, que un poco es también lo que la nueva escuela mexicana quiere implementar y que creo que de ahí viene también mucha reticencia por parte de varios docentes, que a lo mejor las generaciones más de vieja guardia se les dificulta entender a comparación de las de las nuevas generaciones de maestros, ¿no? Claro. Y el otro comentario que tengo al margen y que me gustaría en el siguiente bloque poder debatir un poco más es sobre esta necesidad de seguir pensando la educación ya no en términos de contenidos, sino en términos ya de sujetos. Pero, ¿qué le parece si en el siguiente bloque lo vemos? Claro, sí, con mucho gusto. Regresamos en nuestro tercer bloque. Conexión Web. Regresamos. Estamos muy contentos el día de hoy que nos encontramos en Cancún. La verdad es que es una experiencia muy padre, muy enriquecedora. Toda la organización, de verdad, 10 de 10 para todos los organizadores. Gracias a estos congresos es una manera por la cual nos podemos nosotros titular de una manera más sencilla. Modalidad que favorece la multiculturalidad, el aprendizaje, la educación, lo social, favoreciendo las relaciones humanas y ayudando a que nuestro desempeño profesional sea cada día más eficiente y diverso. Yo agradezco mucho a la Universidad UEM por darnos la oportunidad de poder seguir creciendo en estos congresos. El poder convivir con mis compañeros fuera de las aulas, conocerlos como personas. Muy agradecida con la universidad por darme esta oportunidad de poder estudiar, de poder concluir este sueño. Nos vemos en el próximo congreso. Continuamos con el doctor Dimas y esta interesante plática que, bueno, me ha dejado sin palabras y con muchas cosas pensando que sin duda alguna es lo que queremos. Y, bueno, doctor, quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué es una epistemología del acto educativo? Bueno, igualmente me parece que en esta invitación a acercarse un poco a pensar lo educativo, el acto educativo, desde alguna propuesta de carácter filosófico, de carácter ético, pero ante todo me parece que de inicio quien se encuentra en esta área de la educación, ya sea en el área de pedagogía o en el ejercicio de la docencia, requerimos un sustento epistémico, epistemológico del hacer, ¿no? Ya hablamos un poco del ser, que tiene que ver con la ética, con la vocación, con la profesión, con
con el hacer las cosas, con tener claro que el impacto que tiene en el otro, lo que yo hago, dejo de hacer, las herramientas que le doy, pero ahora tendríamos que ir también a entender un poco esta dicotomía que se encuentra en el planteamiento socrático-platónico, platónico-socrático, de doxa episteme, ¿no? La doxa sería una especie de conocimiento que surge de la opinión, que no tiene sustento, que se mueve allí en un terreno bastante fangoso, pantanoso, digo, la metáfora sería muy ilustrativa en este sentido, y que si hablamos de doxa diríamos es que yo creo que el alumno se comporta de esta manera por esto, yo creo que sería mejor esta otra actividad, yo creo que este alumno no tiene potencial, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de conocimiento, ese tipo de estructura, ¿no?, que es la doxa, pues no nos funciona en el acto educativo, en el hacer docente, ¿no? De acuerdo a el tipo de campo de estudio que estemos trabajando, en el caso de que sea ya un poco más especializado, pero requerimos siempre un fundamento epistémico epistemológico. La episteme es un conocimiento complejo, de tipo científico, estructurado, que además tiene ya una estructura argumentativa sólida, ¿no?, que se ha estado amalgamando en el paso del tiempo, y lo pedagógico pues lleva toda la historia, desde los primeros filósofos, pedagogos, psicólogos que han ido versando e interesándose en la educación y que han hecho múltiples propuestas para que se vaya entendiendo. Y entonces es retomar toda esta historia, estos ir y venir de las otras áreas de conocimiento, lo que ha aportado la psicología, lo que ha aportado la pedagogía, lo que ha aportado la propia filosofía, para entender que el acto educativo, lo educativo, requiere un sustento epistémico serio, fuerte, sostenible, ¿no? Y que cuando yo como docente implemente una actividad de aprendizaje o de enseñanza, tenga un referente y un sustento y una argumentación sólida. No hago esta actividad de enseñanza o de aprendizaje para con los estudiantes porque se me ocurrió, porque yo creo que puede ser importante. No, yo llevo a cabo esta actividad porque a partir de la estructura argumentativa de Ausubel, de Vygotsky, de Piaget, ¿sí? Entonces implemento la actividad porque voy a generar aprendizaje, vamos a construir, va en esta línea constructivista, va en esta línea de lo cognitivo, y entonces el resultado seguramente tendrá que ser distinto a que lo haga porque pues tuve un referente en una red social y vi que alguien hizo una actividad lúdica con los chicos y resultó extremadamente atractiva. Si yo no tengo un sustento, un referente, un perfecto diagnóstico de cómo se encuentra el grupo, cuáles son las condiciones de los estudiantes, pues puede ser que la misma actividad que estoy planteando ni siquiera tenga el éxito que estoy ideando, diseñando, ¿no? Porque son circunstancias diferentes y además el sustento epistémico, epistemológico de la actividad lúdico-didáctica pedagógica, pues va en otro sentido. Entonces, por eso es importante que sí tenga un muy buen ejercicio de diagnóstico para que las actividades vayan encaminadas a potenciar el conocimiento, el aprendizaje, pero desde este sustento epistémico, epistemológico, ¿no? Entonces, es el conocimiento propio del área, el conocimiento de con quién voy a trabajar y del entorno y el contexto. Ok, muchas gracias. De hecho, mencionaba en el bloque anterior usted sobre la ética y el uso de herramientas como la inteligencia artificial. Hace un momento usted mencionaba, ¿no?, los referentes que muchos maestros o docentes tienen a través de redes sociales, ¿no?, videos de TikTok o alguna actividad vista en Facebook. Y con lo que usted nos menciona ahorita sobre la importancia de saberla implementar, no hacerla por hacer, sino cuál es la profundidad que tiene,
también conlleva esta parte de ser responsables desde esta cuestión ética. Así es. De que hay muchas actividades que pueden tocar puntos de los estudiantes que no somos capaces de manejar, ¿no? Claro. Y que se nos hace muy fácil, sobre todo desde esta cuestión del coacheo, que es como un mal actual que existe gracias, bueno, no sé si gracias a las redes sociales, pero que se ha ido masificando, ¿no? ¿Qué nos puede mencionar sobre ello? Sí, mira, pues yo creo que regresaría nuevamente al punto porque del sustento epistemológico, ¿no? Entonces, si tú tienes referentes didáctico-pedagógicos del área de conocimiento que te corresponde, ese tipo de actividades, si no tienes referente y no tienes el manejo de lo mismo, por ejemplo, puedes tener una actividad, estás trabajando, no sé, física o química o biología, sí, pero viste una actividad que va a fortalecer las habilidades socioemocionales. Si no tienes manejo, ¿no?, de implementar una actividad de esa índole, yo sugiero que mejor la reestructuraras, sí, o la rediseñaras con respecto a la información que tienes del diagnóstico de tu grupo de trabajo y hicieras, no sé, o una adaptación o una aplicación o implementación, pero poniendo tu firma, tu sello, tu aportación personal al respecto. Porque puedes abrir ventanitas, puedes abrir puertitas, puedes abrir cuestiones que al rato no sabes cerrar, ¿no? Y en lugar de generar una actividad que fortalezca las habilidades socioemocionales, pues vas a generar incluso situaciones más complejas justo sí, porque no tienes el referente, no estás capacitado como para implementar ese tipo de actividades. Entonces, yo creo que lo recomendable, lo éticamente correcto sería de lo que sí tienes certeza, un poquito de manejo, hasta ahí, ¿no? Como dirían por ahí, zapatero a sus zapatos. Claro, ¿no? Sí. Entonces, yo soy de química, implemento actividades de química. Ok, bueno, pues muchas gracias, doctor Dimas, por esta conversación tan interesante que hemos tenido con usted. No sé si quisiera agregar brevemente una conclusión, una invitación al público que nos escucha. Pues nada, solamente agradecer a la invitación a participar aquí en el podcast de WEM. Y bueno, pues yo creo que es importante que podamos ir dando voz a todos los actores que estamos aquí en este proceso. Y bueno, pues seguramente más adelante pues vamos a escuchar a estudiantes, a otros actores. Y bueno, pues lo importante es dejar ahí algunas cosas de reflexión. Podrán o no estar de acuerdo, pero pues finalmente de eso se trata, de provocar, ¿no?, la reflexión, el análisis. Y bueno, pues seguimos abiertos a los comentarios. Y pues nuevamente agradecer a WEM y gracias. Ok, muchas gracias, doctor Dimas. Un fuerte aplauso por su intervención. Gracias por venir y acompañarnos. Y bueno, esperamos que les haya gustado este podcast, que los lleve a reflexionar y pensar sobre el ser docente. Y nos estamos viendo en una próxima emisión. Hasta luego. Gracias por vernos.